Bueno, en primer lugar deciros que muchísimas gracias por venir un año más y sobre todo porque parecía que la tarde no nos iba a dar ninguna tregua, con lo cual el estar ahora mismo aquí sentados es como poco menos que un regalo. Así que, bueno, pues vamos a comentar. Él es Jonathan Romero, que es historiador y es también el que ha hecho la contextualización histórica de la novela. Y pues ahora estoy de paso a hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Me vais a permitir que me quite la mascarilla, pero es que al final para hablar es mucho más cómodo. Gracias Mireia, y bueno, otro año más, pues es un honor estar aquí con ustedes. Ya estuvimos el año pasado presentando la novela del viaje que se convirtió en leyenda, también de la misma autora. Pero esta novela que presentamos hoy pues es quizá un poco más especial porque la autora realmente se está convirtiendo en una especialista en historia del siglo XIX de España. Entonces Mireia está muy versada en este tipo de narrativa, en esta época de nuestra historia, y muchas de sus publicaciones, de su narrativa, ha estado enfocada a la misma. Entonces, pues a diferencia de otros años, tampoco, del año pasado, no voy a intentar no extenderme mucho, hacerlo más dinámico, porque a fin de cuentas ella conoce muy bien la época, nos va a poder hablar también como yo, y a fin de cuentas es la que ha escrito el libro. Toletum es una novela que está ambientada en el siglo XIX, en el turbulento siglo XIX español. Como tal, pues siempre se ha dicho de esta época, de la época decimonónica, que es una época en la que comienza con una... O sea, hay muchos autores que dicen, hay una gran batalla, como es la de Trafalgar en 1805, y otra gran batalla al final, otra gran guerra, que es la de Cuba a final de siglo, y que esas dos guerras marcan pues una el inicio del declive del Imperio Español, y la otra el final. Y con un poco eso define el siglo XIX. El siglo XIX es un siglo, es verdad que es un siglo muy convulso, un siglo muy turbulento, es un siglo, como el XX. O sea, los siglos XIX y XX en la historia de España han sido siglos moviditos, como bien sabemos. Es verdad que la España de esta época está marcada por una gran guerra, como lo está también el resto de Europa. Es la época de las guerras revolucionarias, del Imperio Napoleónico, y todo esto pues tuvo unos efectos tremendos, unos efectos y unas consecuencias tremendas en toda la historia, como digo, no solo española, sino europea, porque supuso el comienzo del derrumbe de lo que se ha llamado el antiguo régimen, de todas las estructuras sociales, económicas, políticas que habían caracterizado a la Europa moderna, Europa medieval y moderna, y con ello empiezan a aparecer, a desarrollarse el Estado liberal. Esto, que parece un proceso revolucionario y tal, sí, es un proceso revolucionario, pero no es un proceso que pasa en 2 días, evidentemente. Es un camino muy largo en el que las viejas estructuras, tanto económicas como mentales, van a perdurar y van a convivir y van a chocar con estos nuevos planteamientos que van a tardar todo el siglo XIX, y prácticamente se va a arrastrar hasta el siglo XX, y van a provocar una gran, a la larga, conflictos sociales y políticos que ya conocemos. Simplemente para situarnos, la novela se sitúa en el año 1841. En ese año, como digo, las consecuencias de la guerra todavía se sufren, y ahora Mireia nos comentará por qué esa fecha de 1841, dentro del largo siglo XIX y de todas las cosas que ocurren, por qué estamos en esa fecha y, si quieres, en ese lugar. Como comentaba Jonathan, la novela transcurre en el año 1841, y es porque en ese año sucede un acontecimiento muy concreto que me vino al pelo para enlazar, digamos, con la parte de leyenda que envuelve la historia. La novela es una obra, la han llegado a titular de picaresca, de novelesca,
Y entonces en ese momento, que es cuando se encuentra Espartero en la regencia del país, nos encontramos en un momento bastante complicado hablando políticamente. Y entonces elegí ese año concreto porque es que además es un año que me vino al pelo, porque para situar también la novela en el Toledo del siglo XIX es un momento en el que, aparte de suceder algo muy concreto en Palacio que sale en el libro y que no puedo desvelar porque es una novela de aventuras donde una pista va llevando a otra a los protagonistas y tienen que ir, digamos, desmarajando la madeja y la telaraña y demás. Además de eso, es que Toledo cambia, la planta de Toledo cambia en ese año. En ese año desaparecen grandes palacios, desaparecen ermitas, desaparecen iglesias que sí que aparecen en la novela. Entonces, para lo que yo quería, consideré que ese año era perfecto para enlazar la leyenda que se sucede en Toledo con la vida política en España. Sí, eso que comentas es muy curioso, porque efectivamente en el siglo XIX todos conocemos que es la época del desarrollo de la burguesía, del crecimiento de las ciudades. Todas las ciudades empieza a desaparecer patrimonio. Sabemos, a mediados del siglo XIX empieza a desaparecer en Valencia, empieza a desaparecer en Madrid, empieza a desaparecer en muchas ciudades. Toledo es una ciudad que conserva gran parte de su patrimonio, como le pasa a otras como a lo mejor Ávila o Segovia, porque quizás no crecieron tan rápido, pero aún así, como comentas, es curioso que, a pesar de que sigue siendo la ciudad un museo viviente, hay mucho patrimonio que ha desaparecido, y bueno, creo que es una buena fecha para enlazar. Tengo entendido, esta novela surgió de una manera un poco convencional respecto a lo mejor a lo que es la creación de una novela desde cero. Entonces, ¿cómo surgió esta novela y cómo llegó a ser la historia que soy? Bueno, pues Toledo comenzó de un modo un poco abrupto, porque yo tengo una página en Facebook y ahí pues voy escribiendo relatos y en fin. Entonces surgió el germen de esta novela y escribí un pequeño relato que en un principio iba a tener 3 o 4 entradas y poco más, pero a la gente empezó a gustarle, con lo cual llegaron incluso a plantearme que lo convirtiese en novela, y fue ahí cuando pensé que quizás sí que podría sacar o salir una buena novela de aventura. Y bueno, realmente surgió así. Entonces ya la empecé a estructurar, empecé a meter más personajes, porque estos al principio eran 4 y el del tambor, porque era para las redes sociales como aquel, para entretener un poco y poco más. Entonces ya lo empecé a estructurar y a crear otros personajes y demás. Y en Facebook llegué hasta, digamos, el primer tercio de la obra, y a partir de ahí pues ya me dediqué a trabajar en exclusiva con la historia. Sí, porque eso es un proceso que iniciaste hace un par de años. Las publicaciones famosas de esa historieta, que al principio era corta, era efectivamente una historia que estaba abierta al público, gustó, y de ahí salió la idea y se fue desarrollando. Pero bueno, han sido 2 años de trabajo y de documentación. Es decir, la novela al final, como todas las novelas históricas, pues requieren un proceso bastante complejo de elaboración, porque aparte de la parte narrativa pues está la parte de investigación que todo escritor en este género pues debe trabajar, porque al final, claro, se busca verosimilitud. Pero has comentado una cosa curiosa: novela de aventuras como género. Bueno, dentro de la novela histórica, novela de aventuras, es verdad que en alguna entrevista que te han hecho sí que se ha comentado que es un género. Sí que es verdad que se está como no perdiendo, pero sí un poco olvidado, y en cambio y tiene bastante salida. De hecho, creo recordar en alguna entrevista, no sé si fue la de Onda Cero o alguna de esas, que te comentaba, incluso era sorprendente, porque no era un género tampoco trabajado normalmente por una mujer. Ah, bueno, sí. Sí, entonces también. Entonces tú, de este género, ¿crees que tiene futuro? ¿Hay que recuperarlo? ¿De alguna manera está un poco olvidado? Claro, es que aquí vamos a pasar a la parte de crítica literaria.
La novela de aventuras, la clásica, la de los Tres Mosqueteros o las obras incluso de Julio Verne, que son de ciencia ficción, pero bueno, son más o menos del género. Es una literatura que se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Por alguna razón ha empezado lo que es la novela histórica, ha empezado a fusionarse muchísimo hasta el punto en el que muchos ya buscan lo que es historia novelada. Entonces digamos que esa parte, la parte de aventuritas, de ficción, de la parte divertida de la novela histórica, pues se ha ido un poco perdiendo en el tiempo. Entonces, sí, fue en Onda Cero donde el crítico literario comentó que realmente era una obra que recuperaba la novela picaresca, la novela de aventuras, y a la vez, aunque sí que intento buscar o realizar la narración con el lenguaje de la época, es muchísimo más ligero, muchísimo más actual, y con lo cual yo creo que por eso Toletum está funcionando en ese aspecto bastante bien, precisamente por eso, pues recupera un género que a la gente pues siempre le ha gustado. Yo la primera, siempre he sido de aventuritas, y recupera un poco esa parte, pero llevándola un poquito a la actualidad. Sí, es lo que tú comentas al final. El género, aventura dentro del género de novela histórica, realmente es la parte que permite tanto al escritor como al lector acercarse muchas veces con personajes anónimos y con historias que se salen un poco de la historia novelada, permite adentrarse precisamente en la ficción, porque muchas veces si te centras en personajes históricos importantes, pues a veces no te puedes mucho salir de la línea de argumentar, porque claro, efectivamente al ser personajes reales, históricos, etcétera, un poco el final lo debe marcar. En este caso te permite abrirte mucho más a la ficción. Como has comentado, al final es una novela histórica con mucha aventura. Efectivamente, la trama, el escenario principal, el propio nombre de la obra lo indica. Toletum, pues la escena principal, las aventuras, el misterio, todas las andanzas suceden principalmente en esta ciudad, o sea, la trama principal. Pero no es ahí donde comienza todo, sino comienza en un sitio mucho más lejano, en un sitio que además está muy ligado a ese género de aventuras, como es el Caribe y como es la isla de Tortuga. La isla de Tortuga, donde encontramos un personaje como es Edgar. ¿O Edgar? Sí. Nos hemos olvidado antes comentar una cosa, y es que aunque la novela de aventura y demás viene a relación a lo que has dicho hace un momento, y es que efectivamente la novela para poder considerarse histórica tiene que tener una contextualización de época, y hay una serie de personajes que sí son reales, y esa serie de personajes, que es lo que comentaba al principio, son los que sufren ese episodio histórico en el que yo me baso para poder enlazar toda la historia. Entonces, digamos que en la novela se van a encontrar la parte de aventura y de, en plan gincana, que digo yo, y luego la parte histórica, que esa pues sí que va a ser la parte de historia novelada. Y ahora, en cuanto a lo de Isla Tortuga, más de uno se va a acordar de Los Piratas del Caribe, y yo creo que casi que la utilicé casi por lo mismo. Entonces, en el siglo XIX, Isla Tortuga, no sé si para quienes por lo que sea no la conozcan, Isla Tortuga fue una isla donde realmente, tal y como comentan en Los Piratas del Caribe, era un foco donde se encontraban todos los piratas ingleses, franceses y españoles. Siempre estaban en trifulcas para ver quién se quedaba casi con la hegemonía de la propia isla. Y ya con el tiempo, evidentemente, esas prácticas dejaron de darse allí. Sin embargo, donde hubo, retuvo, y digamos que Isla Tortuga es una especie de Las Vegas del siglo XIX, ¿no? Y van los que pueden ir, claro. Y entonces de ahí yo necesitaba un personaje que fuese más un truán, un pícaro, un sinvergüenza. Y entonces... ¡Uy, que me atacan! Y entonces con Edgar Vargas, que es hay muchos que
Edgar Vargas es el coprotagonista junto con Diego, pero hay muchísimos lectores que consideran que Edgar Vargas, digamos, que ha un poco menos que ha ensombrecido a Diego, que en un principio era mi protagonista en Facebook, o sea que... Y este muchacho pues es un chaval, es un chico joven que fue engendrado en Isla Tortuga por un mercante español, además de estirpe legendaria también, de la familia de Rojas, de Diego de Rojas, de hecho, que era un... se me olvida el nombre. Era un... Ay, se me ha ido el santo al cielo. Personaje ilustre de la ciudad de Toledo. Sí, no, pero un conquistador que estuvo en Perú y, en fin, entonces pues hacemos que sea un descendiente de este hombre. Y entonces pues un día recibe una noticia, aparte que es un hombre de mal vivir, que se busca la vida como puede y, en fin, se mete en mil y un follones. Y llega un momento en el que se mete con quien no debía meterse, que es un tal mago, que en la novela ya lo digo, que le llaman mago no porque sea un tío que se dedique a hacer ilusionismo y dar felicidad a la gente con sus espectáculos y demás, sino que lo llamaban así porque aquel que no pasaba por su bar o que no trabajaba con él o que se metía con él lo hacía desaparecer. Entonces este chico, Edgar, se mete con este muchacho, o con este hombre, mejor dicho, y por suerte todo se junta y le aparece un conocido, un amigo, que también es de ultramar, que llega a Isla Tortuga y le ofrece la posibilidad de escapar gracias a la ayuda de alguien de Toledo. Y ahí es cuando Edgar Vargas decide un poco de manera otra vez abrupta y casi sin pensarlo y como escapatoria salir de ahí y zumbar para Toledo y también saber por qué alguien de Toledo, así sin más ni más, lo quiere conocer y lo anda buscando. Bueno, sí, como comentas al final, Edgar Vargas es un personaje que tiene mucho magnetismo, es un personaje al final busca vida, es una persona que le ha tocado vivir en momentos difíciles, pero está en una tierra de, llamémosle, de oportunidades al final, entonces es un personaje que al final despierta muchas simpatías. Pero bueno, como has comentado, al final esa es la conexión, es el personaje que va a llevar la parte un poco del aventurero, pero realmente está conectado con otra serie de personajes y la acción se va a trasladar a la ciudad de Toledo. No podemos tampoco, por el carácter que tiene la novela, que al final le pasa como mucho lo que quiere Mireia, en que las leyendas, el misterio, etcétera, se va desentrañando a lo largo del argumento, pues es difícil contar muchas de las cosas que pasan porque si no nos adelantaríamos y eso lo tiene que ver el lector. Pero bueno, hay otras personajes al final que a lo mejor nos puedes comentar algo más, al menos introducirlos, que son también muy importantes, como puede ser Don Diego, que es el coprotagonista, no el antagonista, coprotagonista, porque realmente, o el capitán, por ejemplo, sí. O introducir un poco los personajes. Como habréis visto, casi todos tienen mote, o sea, pues, no sé, realmente... Don Diego. Sí, Don Diego y Edgar, Edgar también es el español, pero bueno, casi todos tienen mote. Y entonces pues tenemos al capitán, tenemos al comisario, está Don Diego, que es Don Diego es otro heredero de larga estirpe, que el chico pues es un chaval también joven, está enfermo, y dentro de la documentación que tiene heredada de su familia, descubre un secreto familiar que hasta entonces no conocía. Entonces él empieza a atar una serie de cabos y cree que detrás de todo eso la respuesta puede estar en la búsqueda de una reliquia en concreto. Y aquí es donde digamos que empieza un poco la fuerza de la novela. De hecho, lo andaba mirando, que detrás, creo que lo explico hasta mejor. En una España herida de mediados del siglo XIX, una reliquia legendaria escondida en las misteriosas calles de Toledo será el detonante que enfrentará a nobles, regios y antiguas sociedades secretas, que no cederán ante nada ni nadie con tal de hacerse con el preciado tesoro. El futuro de España está en juego, el final de una estirpe se acerca y solo uno conseguirá la reliquia.
pues eso da comienzo justo cuando Diego descubre esta pista entre la documentación de su familia. Efectivamente, al final la trama principal es la que has comentado, la que has leído. Al final es el aventurero, el músculo, etcétera, tal, pero todo va ligado. Sin vergüenza, lo siento. Efectivamente, pero todo va ligado a desentrañar todo ese misterio y todo lo que lleva atrás, y al final pues es unido a una serie de intrigas, etcétera, o sea, que introduce no solo a la vida cotidiana en la ciudad de Toledo, etcétera, o a la vida cotidiana del siglo XIX, sino a la realidad política y social de la época que hemos comentado al principio, que es bastante convulsa, como dijo alguno, no es una España herida, no, decía alguno, una España desahuciada, una España que está al borde de la locura. Bueno, ya para no extendernos demasiado, simplemente para finalizar, ¿qué ha supuesto la publicación de esta novela para ti? Pues la verdad es que con esta novela he aprendido mucho. Yo creo que casi todos, bueno, yo creo que casi todos los escritores dicen que su última obra pues es la mejor, ¿no? Pero en este caso realmente sí que lo creo, porque además he trabajado junto a una editora, la verdad es que muy buena, que me ha guiado un poco y ha conseguido llenar algunos flecos que a lo mejor se quedaban un poquito más llanos. Y todo esto viene a raíz precisamente de lo que comentaba al principio, de esas publicaciones en Facebook, que claro, no es lo mismo que narrar una novela. Con lo cual, lo que sí quiero decir es que me ha costado, yo creo que el doble que escribir cualquier otra historia que hubiese comenzado desde cero, porque al enlazar con nuevos personajes, con nuevos escenarios, con nuevas situaciones, todo esto, aunque más o menos lo tenía trabajado, se ha tenido que reescribir para que todo quedara más o menos atado, exactamente. De hecho, ahora que dice lo de atado, llegó un momento que tenía tantos flecos abiertos, empecé a que una pista llevase a otra, que llegó un momento que no sabía si iba a poder acabar la novela, porque no sabía ni cómo cerrarlo todo. Con lo cual ha sido mucho tiempo de investigación, muchísimos documentos que leer, tanto en cuestiones de arquitectura como militares, como políticas, como sociales. Ha sido muchísimo tiempo de trabajo para poder llevar lo que era simplemente una historieta al uso en una página de Facebook a una novela histórica. Con lo cual, la verdad es que el haber puesto el punto y final a la novela fue para mí un gustazo, de una manera bastante rubia. Sí, efectivamente, el finalizar una novela, además de la complejidad de la trama que tiene esta, porque yo, respecto a las otras que has escrito, efectivamente se ve un avance como escritora en la complejidad no solo de los personajes, las tramas, todos los hilos todos los hilos que se abren y que al final terminan todos cerrados, que es bastante complicado, porque siempre hay algún fleco que se puede escapar, pero la verdad es que ha quedado bastante bien. Además el trabajo de documentación pues es bastante riguroso, porque recrear una época, sea el siglo XIX, sea la Edad Media, sea la que sea, pues como dije al principio, requiere un esfuerzo, un plus respecto a lo mejor si haces una novela contemporánea, que bueno, conoces a lo mejor más la sociedad o la época en la que vives, es más, entre comillas, sencillo, o si haces algún género que a lo mejor no se mete tanto en la parte de la creación social, de la parte histórica. Entonces eso pues tiene un plus, pero bueno, yo creo que puedes estar contenta. De hecho, de momento sí, el libro está teniendo muy buena acogida, y eso pues es importante para una obra que, como digo, pues llevas más de 2 años ahí trabajando en ella. Pues nada, pues entonces sí que vamos a terminar con la presentación, y reitero otra vez el agradecimiento por pues estar aquí un año más. Para mí la verdad es que presentar aquí la novela, que es pues como ya comentamos el año pasado, y hace ya, pues no sé si serían hace 4 o 5 años también que presentamos El Juego de la Verdad, es un pueblo que siempre me ha arropado mucho y que nos ha acompañado durante prácticamente
toda nuestra vida, porque ya que mi madre pues veraneaba aquí siendo pequeña, mis abuelos y todo, y con lo cual presentar aquí para mí es una gratificación muchísimo mayor. Así que muchísimas gracias.